al 8. Capítulo 2 de Filipenses, carta a los Filipenses, la epístola. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu amor, Señor, tu bondad, porque tú nos enseñas, Señor, a ser diferentes. Tú nos has rescatado con un propósito, pero queremos crecer, Señor. Queremos crecer espiritualmente, Señor. Queremos abandonar las cosas, los pensamientos que nos impiden tener actitudes de victoria en Cristo Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres el mejor ejemplo, el único ejemplo para nuestra vida que puede ser transformada en el nombre de Jesús, que sea de edificación, que cambie nuestra vida en este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Muy bien, puede sentarse. Tome su lugar. Tome su lugar ahí, y ahí va a encontrar su cinturón de seguridad. Abrócheselo porque vamos a despegar. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Entonces abróchese su cinturón, porque se va a despegar con la palabra de Dios. Su vida, la intención de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, siempre es cambiar y transformar nuestra vida. Nuestra vida no tiene que seguir igual. Jesús mismo, siendo Dios, no se aferró a él. Imagínate tú y yo, ¿qué somos? Simples mortales. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Dios, Jesús siendo Dios, no dijo: yo no quiero dejar de ser Dios. Él se humilló, y es el tema que estamos viendo de las actitudes de Cristo. En la mañana, ¿qué vimos? ¿Ahí se acuerda? Parte del tema que vimos, la obediencia. Ese es el asunto. Se nos olvida de un ratito ahora. Sí, porque estos tiempos a lo malo le llamarán bueno. Así dice la Biblia, y está profetizado. Y va a suceder. Si dice la Biblia, es que va a suceder. Pero también va a suceder lo que dice el Apocalipsis, que si tu nombre y mi nombre no son hallados o inscritos en el libro de la vida, no heredaremos el reino de Dios. Y esa es la grande advertencia que tú y yo podemos tomar para nuestra vida. Wow, yo quiero ir contigo, Señor. Quiero ser hallado en ti. Pero estás distraído. Ese es algo que, una actitud que te derrota como cristiano. Y quizá si vayas, pero no va a haber galardones. Tú vas a ver quiénes van a ser premiados nada más. A los que no hicieron nada, ¿cómo se van? Como hojarasca. Pero otros van a subir al podio.
y solo unos, los obedientes, los humildes y los que se mantuvieron en servicio por amor. Ahí está. Eso dice la Biblia y nos advierte sobre él. Nos habla de Jesús en su humildad. ¿Cuántos dicen amén? Que la Biblia habla de ello. Y lo que vamos a ver, vamos a repetirlo. Dice, haya es tiempo presente. Es para ahorita, no es para mañana ni el año que viene, ¿verdad? Que ya se acerca. Ahora usted está pensando en eso. Va a haber, pero ya 1 de enero, ¿verdad? Me voy a poner a dieta. El 1 de enero, ya que pasen las posadas, ¿verdad? Va a haber en mí un cambio. Voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a empezar a escuchar con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué no? Si lo hace con su propia vida física, la posterga para el próximo año, ¿por qué no lo espiritual? Creo que también lo hacemos. Ahora que tenga, voy a diezmar. Y no dices, yo quiero honrar a Dios. Esa es la honra. Tú honras, yo honro a Dios con lo que a Él le pertenece. A Él le pertenece que la alabanza y la adoración, solo Él es digno de ello. A nadie más le levantamos las manos ni obedecemos. En el nombre de Jesús. Y yo veo, hay alguien que nos acompaña hoy por primera vez, segunda vez. Levante su mano. Aquí está. La iglesia le da la bienvenida. Y yo apenas iba a decir que le diera. Atrás tenemos otra persona. Segunda vez, primera vez. Bienvenida, Iglesia El Camino, le da la bienvenida. Allá atrás también veo otra persona. Hermano, Dios le bendiga. Bienvenidos. La Iglesia El Camino le da la bienvenida en esta tarde. Y si alguien lo invitó, está bendecido. Y el que fue invitado también. En esta iglesia tenemos un lema que se llama bendecidos, o dice así, bendecidos para bendecir. Amén. Entonces usted es bendecido y bendijo a alguien, porque dice que cuando invita a alguien a la iglesia, esa persona hallará el bien. No va a haber otra cosa aquí más que el bien, la palabra de Dios. Por eso se abrazó, ya viene el cinturón, ¿verdad? Porque vamos a despegar en eso. Y acuérdense que dentro de las actitudes es el tema general sobre los pensamientos de Dios. O sea, Dios piensa también que tú y yo tenemos actitudes incorrectas. Y Dios sabe todo. Dijeron hace ratito del atributo de Dios como soberano. A Él ha placido ser como Él es. O sea, ¿qué quiere decir? Que a Él no se le cuestiona. Mucha gente le cuestiona muchas cosas. Y sí, aquí están en la Biblia. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? Va en Génesis, al principio de la historia. ¿Qué pasó? Ahí como a mediación de Génesis. ¿Qué dice que pasó? Que una inundación acabó con la humanidad. Wow. ¿Se acuerdan del diluvio? Pues ahí está. Y es una historia real. Y acabó con la humanidad, con el pecado. O sea, Dios acabó con quien practica el pecado y le da nombre al pecador. Dios no te ve nada más así, ay, qué bonito eres, no.
eres bonito porque Él te creó. Eres hermoso, hermosa, porque Dios te creó. Pero Él no creó en ti el pecado. Por eso dio a su Hijo, para que devolverle a nosotros ahora la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Solamente es que tú quieras hacerlo a la manera de Dios. Si no, hay gente que vive y vive. Miren, en esta semana les tengo otro testimonio. Y en la mañana creo que le conté como 2 o 3, pero le tengo otro testimonio. Dentro de una atención que estoy recibiendo, me encontré con una doctora que es cubana. Y le digo, me dice, ¿a qué se dedica? Le digo, pues soy dentista, pero también soy pastor. Y dice, eso es maravilloso. Me dice la doctora, una doctora joven que está aquí en Río Verde. Y me dijo eso. Dijo, yo también creo en Dios, pero te voy a decir algo. Lo creo a mi manera. Y yo empecé a orar. Y vas a creerlo a la manera de Dios. Ese es el asunto. Muchos pueden creer en Dios a su manera, y así entramos la mayoría. Y a la manera del mundo y a la manera de la religión, y entramos, ¿verdad?, diciendo que todos somos hijos de Dios. Una gran mentira universal. Hasta que tú recibes a Cristo y crees en Él como tu Redentor y Señor, y que Dios lo envió para morir por ti y por la humanidad, ese día, si lo hiciste en arrepentimiento, ese día eres hijo de Dios. Wow. Ese día tú tienes un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad espiritual. Estabas muerto en tus delitos y deleites, tus pecados, porque muchos se deleitan con ellos. ¿Se acuerdan de aquella persona que me dijo eso al final de una plática, de hablar de la Biblia y hablar que él era de la tradicional y que yo pues cristiano? Y ahí estamos, porque somos amigos de hace mucho tiempo y empezamos a ver eso. Y me dijo, al final me dice, ¿saben qué me dijo, verdad? Pero qué sabroso es el pecado. Wow. Y eso que es de los buenos ahí, de la tradicional, de los cursillos y todo. Y toda la plática estuvo llena de puras interrupciones, ese tipo de ¿sí? ¿Sí me captan? Y el cambio verdadero, y no es hablar de uno, pero usted mismo lo ha vivido. Empezamos a dejar de decir maldiciones y empezamos a bendecir. Y empezamos a decirle al pecado, pecado. Y empezamos por casa a decirle al pecado, no tienes parte ni suerte. Aquí no habitas en mi casa ni en mi corazón. Tomas autoridad que Dios te ha dado. ¿Y esa autoridad de dónde viene? De Cristo. No es tuya ni porque tú te creas mucho, no, es de Cristo, porque tú recibiste a Cristo y ahora tienes autoridad. Y porque has escuchado lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder. Dijo, espérense. ¿Qué le dijo a los discípulos? No salgan, espérense hasta que llegue el Espíritu Santo.
Y hace rato en la mañana alguien fue lleno del Espíritu Santo aquí. Alguien fue bautizado en fuego en la alabanza. Pero no es nada más por el hecho emocional, sino espiritual. Porque esa persona recibió poder del Espíritu Santo para hacer lo que no podía hacer. Y yo espero que tú recibas esto de parte de Dios. Se imparte. Dios en la mañana que eso también se imparte. Tú recibes la impartición del fuego del Espíritu Santo, si tú la quieres recibir. Si tú le dices, lléname, creo que yo puedo ser llenado. Creo que yo puedo recibir el poder para hacer lo que no hacía de parte de Dios. Si eres rebelde, si eres orgulloso, si en ti te inundaba la tristeza, la soledad, el desánimo, que son actitudes que derrotan al cristiano. Y vamos a ver algo al final que está en Proverbios, me parece que por ahí en el capítulo 2. Pero ahorita vamos a seguir con esto. Entonces, dice aquí el 5, haya pues en vosotros, o sea, en ustedes, les escribe la carta desde la prisión. Dice, en ustedes haya hoy este sentir que hubo también en Cristo. Y yo, ese sentir, yo lo tengo en otra también, en otra versión. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. A veces nos separamos de Cristo y diciendo, no, yo cómo voy a ser como Cristo. No, sí, Él quiere que tú seas como Él. No, es que yo soy, he escuchado, yo soy imperfecto. O sea, y camina en ese pensamiento. Y Cristo te dice, ven, yo te voy a perfeccionar. Ven, yo te voy a guiar. Y no, pero tú no quieres ir, ni quieres que caiga el yugo de Cristo en ti, porque todavía quieres hacer las cosas que no son de Él. Hay una razón. El pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Hay una razón. Muchos no quieren dejar de ser como son. Y dicen y aplican esos versículos del mundo. Así soy, así seré y así me moriré. Entonces no recibes nada de Cristo. Porque Cristo por eso murió. Derramó su sangre para perdonar tus pecados bajo una condición. No dice para que vayas a la iglesia. Por arrepentimiento. Y arrepentimiento es yo ya no quiero nada de eso. Y a veces me creen más en la persona que también me encontré en la mañana. Me citó el primer paso de Alcohólicos Anónimos. O sea, lo predican. Y usted predica a Cristo. ¡Ey! Si no estás inscrito en el libro de la vida, no heredarás el reino de Dios. Yo vivo bajo él. Eso fue lo que me dijo él. Pero me dijo lo de Alcohólicos Anónimos de AA. Me dijo, lo primero es reconocer que eres enfermo del alcohol. Y aquí que reconocemos, que somos pecadores. y entonces te arrepientes. Si no, no hay cambio, hermano. Puede haber, ya digo menos, ¿verdad? De 10, de 9 malas que decir, ya digo 6, el ayer.
Pero hay testimonio. Y por ejemplo la pastora de que decía 9 de 10 malas. Hace muchos años que no escucho que diga, ¿no? Sí, hay gente que sí lo hace. Hay gente que sí es cambiada por el Espíritu Santo. Y esa es la cubierta que uno tiene. Si no fue por arrepentimiento, sigues igual. Nada más has cambiado un poco tu manera de vivir. ¿Sí me explico? Recibiréis poder. Y ese poder es para hacer lo que tú no podías hacer y que venga del cielo y venga sobrenatural, que tú digas, que de repente tú mismo te extrañes y digas, ya tengo un mes y ya como que necesito decir una, porque decías muchas y ahora ya no dices ninguna. Y fue el Espíritu Santo. No fue el pastor, no fue el hermano, fue el Espíritu Santo. Si tú te dejas guiar, esa es la importancia. Y Dios, y tenemos un ejemplo que es Dios, que es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿sí estamos bien? ¿Sí me está siguiendo? Jesús era Dios, así, neto, Dios. Y como dicen los chavos, aquí muy chavos, la neta del planeta. Eso es para que voltee acá, a ver, no se distraiga. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuántos todavía se aferran a su apellido? ¿Cuántas todavía se aferran a la necesidad? ¿Cuántos todavía se aferran a la tristeza y no al gozo que trae Jesús? A la paz de Cristo. Ahí está lo que tenemos que asirnos, dice la palabra, agarrarnos, y no de la tristeza y de andar mendigando cosas cuando tú eres hijo de Dios. La palabra de Dios dice que no hay justo mendigando nada, ni su descendencia. Dele un aplauso a Dios. Porque tú ya fuiste justificado delante de Dios por medio de Cristo. Pero si tú no entiendes aquí y baja tu corazón, entonces caminas en obediencia a Dios. Ese fue el tema de la mañana. Cómo alguien desobedeció a Dios y fue el rey Saúl, de instrucciones precisas, inclusive para dar ofrenda y lo que hacían antes de salir a la guerra. Este es el día de diezmos y ofrendas. ¿O usted viene otro día a hacer eso? ¿Sí estamos? ¿Para qué? Tú alabas a Dios el día de hoy. Adoras a Dios con tu vida. Y te prepara hoy Dios con la palabra para la guerra de esta semana. Ese es el propósito, hermanos. Por eso yo les digo, esto no es entretenimiento, para que tú vengas y pases un rato de entretenimiento. Pudiera estar y pudiera ser, muchas iglesias se han desviado. Entonces diría un chiste: no traigo pistolas, pero traigo epístolas, ¿verdad?
Y entonces estaría contento. Y eso es lo que le agrada escuchar. No, aquí es el pecado. Y lo que pasó en la historia del rey Saúl, hubo algo que tuvo consecuencia, y la consecuencia fue fuerte. Dijo: tu reino se acabó, después de que Dios lo ungió como primer rey de Israel. Y Dios mismo le quitó. Pero no tenía el corazón de Job. Job fue obediente. Y Job reconoció. Y esos son los lemas por los cuales tú y yo debemos de vivir. Y Job dijo: Dios quita, Dios da y Dios quita, pero alabado sea el nombre de Jehová. A veces estás bien y a veces no. El apóstol Pablo también dijo a eso. ¿Qué dijo? He estado y he sabido vivir en opulencia y en escasez. Y alabado sea el Señor. Es la condición de tu corazón, no es la circunstancia. Es quién es Dios y quién eres tú. Y Dios dice: yo soy el dueño de la plata y del oro. Así dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué te está diciendo? ¿Qué nos dice con eso? Yo soy el dueño de todo. Confía en mí. Siempre nos invita a confiar en Él y no en nuestros pensamientos y no en nuestras actitudes. Él quiere cambiar, de hecho, nuestras actitudes que no nos dan victoria. No ser humilde, ser orgulloso y soberbio. No reconocer la humildad de Jesucristo. Le estoy diciendo que los de AA reconocen el paso número 1. Y aquí debemos reconocer a Dios como todopoderoso. Debemos de reconocer a Dios, como dice Lucas capítulo 1 versículo 37. Nada es imposible, o nada hay imposible para Dios. Denle otro aplauso a Dios. Denle una ovación, una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Entonces, vamos a ver la humildad dentro de lo mismo. Una actitud es de orgullo, soberbia, que nos limita a ser un cristiano a la forma de Dios. Ya me entendió con el ejemplo que le di de nuestra amiga doctora, hermana de la República de Cuba. Y luego me dice al final, se prestó para platicar un poco y aceptó a Cristo. ¿Qué creen? Que la pastora nomás le dio así un espacio. Pero decía: miren cómo se cuidan. Ella dice que no conoce casi nada de Río Verde. Tiene un año aquí. Dice, y luego la pastora le dijo: oye, pero si has ido a la media luna. Le dijo: tampoco. Dijo: de mi trabajo a mi casa ahí por el centro. Dijo: a veces salgo a la plaza. Entonces yo le digo, al final le digo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y tú ya vas a ver diferente, le digo, porque no solamente es ir a la plaza, sino ir a la casa de Dios. Y por algo se empieza, por asistir a la iglesia. Y el que invita a alguien es bendecido. Y si esa persona viene, ¿qué le va a pasar?
vaya en el bien, acuérdese, y predique por eso. Esa es la fórmula más fácil que le puedo decir para que usted invite a alguien. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Quiere ser bendecido con un buen trabajo? ¿Con la chilla? No, bendiga a alguien, produzca el bien, promueva la fiesta en el cielo. Amén. Entonces, todos admiramos a alguien, ¿sí o no? A ver, necesito saber, ¿usted admira a alguien? ¿O no? Levante su mano el que admire a alguien para saber. Levante su mano, ¿no admira a nadie? Hágalo, de veras, es en serio. Levante su mano si admira a alguien. ¿No admiras a nadie, Eduardo? ¿No? ¿A ti mismo? ¿No? ¿O a nadie? ¿O a alguien? ¿A tu papá? Yo admiraba a mi papá. Levanta tu mano. Amén. Sí, porque no estoy hablando solo, ¿no? Estoy hablando con ustedes. Y se trata de eso, de romper. Y tú admiras a alguien y ese alguien es Jesucristo. Él ve todo y sabe todo. Pero estamos en una reunión, ¿de acuerdo? Todos admiramos a alguien. ¿De qué tipo? Dice aquí, de humilde. Nos inspira a ver a una persona con autoridad que, en lugar de ser presumida, sirve con sencillez. Pero ninguna humildad humana se compara con la humildad de Jesús. ¿Estamos haciendo qué? Por eso pregunté, hermanos, pues estamos rompiendo el hielo. Y el hielo te pone una barra y está así hermética, ¿verdad? Hay que romperla. ¿Y qué se hace? Añicos, pedacitos. Y eso es lo que quiere Dios hacer en nuestra vida. Quiere que la palabra penetre a lo más profundo. Así por fuera, no, al hielo no le hacemos nada. Nosotros, ¿verdad? Pero el sol lo derrite. Los problemas lo derriten. No hay nadie que pueda mantenerse de pie delante de Dios. Y escuché lo que dijeron en la alabanza. Toda rodilla se doblará en cualquier momento y reconocerá que Jesús es el Señor. Un día llegará la humildad a nuestra vida. Un día tú le vas a poder aplaudir a Dios y decirle: me gozo aplaudiéndote. Ya sé que los de afuera dicen que estoy loco. Quizá por eso no lo haces aquí, porque tú todavía traes eso de afuera. Pero el hielo se va a derretir, y para eso es esto que estamos hablando, para entrar en contexto del mensaje, que es la humildad. Y entonces admiramos a alguien que es humilde, sí. Y Dios te pone a alguien. Cuando yo estaba estudiando, me puso a alguien como compañero de cuarto. Y esa persona tenía mucha economía. Esa persona era dueña en Monclova de unos talleres industriales. A su familia, a su papá, y todos trabajaban ahí. Y él era el último del más chico, y lo habían mandado a estudiar ingeniería mecánica eléctrica al TEC de Monterrey.
Y él era mi compañero de cuarto y traía carro, tarjeta de crédito y todo eso. Cuando yo a veces no traía para el camión. Pero era tan humilde que me enseñó la humildad. Y lo admiro por eso. Miren, lo admiro ahorita que digo, lo admiro por eso. Porque yo ya lo veía. Y luego decía, ¿sabes qué? Porque también fue compañero de mi hermano, el que salió también acaba de salir, me dijo, hey, ponte porque tu hermano me encargó. Bueno, nomás uno. Yo iba con muchos problemas de alcoholismo. Y Dios tiene un momento para nuestra vida de dejar esas cosas, porque se empezó a llenar con la educación, y Dios permitió eso. Ahora lo reconozco y por eso mi corazón está completo en Cristo. Y se trata de saber, yo le digo que allá en el mundo, en lo secular, reconocen los pasos de AA. Y me lo dijo así, hermanos, mejor que como lo dice uno de Cristo. Eso sentí en la mañana. Me dijo, no, es que para dejar esto que yo ya no podía, tuve que hacer el paso número 1. Sin ese paso no se puede seguir adelante. Y es reconocer que estás enfermo del alcohol. Wow. Yo hasta dije, eso me lo hubieran dicho hace 2 años. Con esa manera y convicción que ha sido levantado o curado de eso. ¿Y sabe qué todavía me dijo? Ese es un lugar donde pueden ir las personas profesionales. Wow. Cuanto más o cuanto más lo de Dios. Si eso creen en los seculares. ¿Cómo estás tú con Cristo? ¿Cómo lo estás predicando? ¿Estás predicando tu salvación? ¿Estás predicando que tú solo no podías? ¿Estás predicando que estabas en tinieblas y te trajo a la luz admirable? ¿Estás predicando que Él es el pan de vida? Pero así con convicción, y que eso es lo que yo como y eso es lo que yo vivo, y que aunque esté muerto viviré, dice la palabra de Dios. ¿Estás predicando eso? Yo considero esas situaciones en la calle como testimonio de los mensajes que Dios me da. A mí luego se me viene la Biblia cuando alguien habla de otra cosa y de otra filosofía, y tú, Cristo. Porque si fuera religioso no estuviéramos aquí. Ya sabe dónde estuviéramos. Y si se trajera de alguien profesional no estuviéramos aquí. Es espiritual. Pero tú necesitas recibir y vivir en el Espíritu para obedecer en lo natural. Alguien que te diga, tú eres diferente, tú no recibes órdenes más que de Cristo. Sí, yo estoy convencido que no debo de hacer esto, que no debo de hacer aquello. Estoy convencido que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Estoy convencido. Y si no hago eso, no puedo ir al paso 2, al 3 y al 9. Es lo que hacen en los seculares. Imagínate cómo se los llevan. Y decir la mañana, para el que no entienda el contexto de la mañana de lo demás que platiqué, para que se cierre con esta persona
este mensaje, este testimonio. Ahí me encontré en el Oxxo y yo les decía en la mañana, ¿y saben qué compró? Cigarros. Por eso le decía, alguien no quiere entrar a Cristo y obedecer a Cristo porque todavía está acá, con algo que no quiere dejar. No quiere obedecer a Jesús. Se nos hace bien pesado lo que dice Jesús, pero es por amor. Dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Que amemos a nuestra esposa de esa manera. Y las esposas, sujétense a su marido en esa condición. Porque si no seríamos Juan Camané. ¿Sí? Aquí porque yo pago, aquí porque eso no es así. Dale gracias a Dios que tienes con mi hermano. Dale gracias a Dios que tienes trabajo. Pero la conducta debe ser diferente al secular, al mundo. En el mundo el que más tiene, más vale. Y aquí todos valen lo mismo. Valen lo mismo. ¿Qué es el valor? ¿Cuánto vale usted? La muerte de Cristo. Todo. Cada latigazo lo recibió por ti. Cada escupida la recibió por ti. Cada insulto lo recibió por ti y por mí. Y en ese punto de amor, entonces tú vas a ser humilde. O Jesús nos invitó a otra cosa. Cuando tú quieres paz en tu alma, tú quieres tranquilidad en tu alma, en toda tu alma, dice que tienes que tomar el yugo de Jesús o colocarte el yugo de Cristo. Y Él te indica cómo ser manso y humilde de corazón, y hallarás paz en tu alma. Esa es la manera. Por eso estamos predicando de la humildad, y Él nos invita a ser como Él. Y ese es lo que yo siento eso. Yo a lo mejor yo mismo lo sentí en algún tiempo. No, yo cómo voy a decir que soy como Cristo. No, sí. Cuando tú digas que eres como Cristo, es porque le estás obedeciendo. Es porque le estás obedeciendo. Y no obedecer a Cristo se llama rebeldía. ¿Y qué lo quita eso? Entre esas dos posturas, ¿qué lo quita? Es que voy a la iglesia. No, no es así. No es por ir a la iglesia. Tú no eres salvo por venir aquí. Tú eres salvo por la gracia de Dios, que entregó a su único Hijo. Esa es la salvación. Y tú te arrepentiste de tus pecados, de tus faltas, e invitaste a Cristo a reinar y a gobernar en tu corazón. Y ahí lo tienes. Si es así, dale un aplauso. Él murió por ti, A veces la humildad se confunde con debilidad, pero Jesús mostró que exactamente lo contrario. Es fortaleza bajo control. Amor en acción. Fortaleza bajo control. Manso y humilde. Manso es manso. ¿Cómo es un buey manso? Esos que van en la yunta, que llevan un yugo. Por eso se refiere a eso. Nomás le hablan tantito y camina. Y le dice que se pare y se para.
hasta la carreta se lleva a puros reparos y rebelde. Pero poco no manso es por eso dice, sean mansos y humildes en todo su ser. Nada de orgullo, eso no ayuda. Dios se aleja del orgulloso. Estamos hablando, acuérdense de eso, de la humildad, y que tenemos como patrón a seguir a Cristo como ejemplo. De orgullo, no, de humildad. Él obedeció al Padre a lo sumo y se entregó por nosotros. Y entonces Jesús mostró que es exactamente lo contrario: fortaleza bajo control, ser manso, amor en acción y carácter probado. Eso mostró Jesús. Dios quiere probar nuestro carácter para que cuando Dios te diga algo, tú le digas sí o no. Ahí se prueba. Y tú como cristiano, yo como cristiano, quiero salir como reprobado, no, aprobado. Aprobado. Hoy descubriremos cómo su humildad no solo nos salva, sino que nos enseña a vivir de manera diferente. ¿Se acuerdan que empecé diciendo eso? Que uno debe ser diferente a través de la palabra. Que lo que Jesús dijo es la manera de reflejarlo. Y entre más te acerques tú a lo que dijo Jesús, por ejemplo, amar maridos o esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y hay personas que no son de Dios ni son de religiosos. Mira, alguna vez han escuchado eso y te ven a ti y a mí y dicen, pues esos son los que aman a su esposa como Cristo. Mejor no voy. Es de mucho cuidado la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios, pero también es un privilegio y una responsabilidad la palabra de Dios. Y cuando te transforma, entonces alguien dice, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. ¿Cuánto lo creen? Déjate transformar por la palabra de Dios. Filipenses 2 fue escrito por el apóstol Pablo desde la prisión. La iglesia de Filipos enfrentaba tensiones internas, conflictos personales y desafíos externos. Pablo sabía que la unidad verdadera no se logra por consejo humano, sino por un carácter formado por Cristo. Tu carácter y mi carácter lo está perfeccionando Cristo. Esa es la solución a los problemas que tenemos afuera, a las adversidades, a los vientos contrarios, a aquello que no te deja avanzar. Dice, cambia de actitud. Ten la actitud que tuvo Cristo. No el problema, es la actitud con la que tú enfrentas el problema y con quién lo enfrentas. Porque así le dijo, no es con quien tú vas, Moisés. No eres tú, sino es con quien tú vas. Tú vas con Dios, tú vas con Cristo, vas guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces le pides consejo al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Y será este el trabajo donde debo estar.
¿Será bien que duerma muchas horas? ¿Será bien que siga rebelde a la palabra? Y rebelde quiere decir que no obedeces, que no obedecemos. Pablo sabía que la unidad verdadera no se logra por consejos humanos, sino por el carácter formado en Cristo. Por eso les invita a adoptar la mente de Jesús, un pensamiento centrado en obedecer a Dios. Le digo que en la mañana a la tarde se nos olvida la palabra que vimos, el tema, ¿sí? Imagínense si es para toda la semana. Ahorita, ¿cuál es el tema para toda la semana? La humildad. Y yo le decía en la mañana, todo eso es medible. ¿Qué tan humilde soy? O al revés, ¿qué tan soberbio soy? ¡Wow! Y usted se mete, ¿a dónde? ¿A dónde se mete cuando pasa algo? Al lugar secreto, al lugar de oración, y reconoce con Dios. Y cuando usted reconoce con Dios, Dios le perdona sus pecados en la intimidad, en lo secreto. ¿Y Él qué va a hacer contigo cuando es así? Ahí es una fórmula. ¿Qué va a hacer contigo? ¿Cuál es la promesa que tú recibes cuando entras al lugar secreto? Y saben que cerrada la puerta, ahí donde están las victorias, en oración. Y cuando tú sales, Él te va a recompensar en público. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no le das otra ofrenda de aplauso? ¿Por qué no reconocemos de la manera en que Él nos puede recompensar? En lo secular, y eso es espiritual, pero el público también habla de lo natural. Los versos 5 y 11 forman uno de los himnos cristológicos más antiguos del Nuevo Testamento, y ahí se revela el deseo voluntario de Cristo. Cristo existió en forma de ¿qué? De Dios. ¿Qué más hizo Jesús en su persona? No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó del vecino, no, de sí mismo. ¿Tomó forma de qué? De siervo. ¿Tomó forma de qué? De siervo. ¿Tomó forma de qué? De siervo. ¿Qué representa ser humilde? Tomar forma de siervo. Despojarse de sí mismo. Tome en cuenta estos puntos. ¿Se humilló hasta cuándo? ¿O hasta qué punto? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y muerte de cruz. En este pasaje muestra el corazón del Evangelio. Jesús no ascendió para ser grande, descendió para salvar. Su humildad no fue un evento, sino un estilo de vida. Desde el pesebre hasta el Gólgata, la Biblia presenta a un Mesías que sorprende al mundo, porque su poder se muestra sirviendo. Ese es el Cristo que tenemos. Ese es el Cristo que viene en el Evangelio y que dice el canto que predicamos y no nos cansamos de predicar. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Una ofrenda de aplausos otra vez. No hay otro nombre, Señor.
poder se muestra sirviendo. El martes que tenemos las noches de enseñanza pregunté algo parecido y nuestro hermano Cristian contestó. Y lo digo porque honra a quien honra se merece. Dios honra al que le honra. Y Cristian contestó acertadamente y dijo: mayor es, o el que quiera ser mayor es el que sirve. Eso dice la Biblia. Y eso tiene que ver con la humildad. Eso tiene que ver, hoy estamos viendo el tema de humildad, pero también dice que obedeció. Va ligado. Solamente despojándose del orgullo y la soberbia, tú puedes obedecer a Cristo. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La humildad es difícil porque el ego siempre quiere tener el control. Es una parte del ser humano. Pero Jesús nos muestra otro camino. Amén. Porque usted dice: así es. Hay otro camino y nos lo muestra Jesús. Yo quiero saber cuál es ese otro camino, no el que yo llevo. Yo ya reboté ahí, donde todo no agradaba a Dios, donde iba al camino de perdición, donde estaba muerto espiritualmente, y llega Jesús y ahí choco y confronta mi vida. Y tienes que abandonarte, tienes que ver que hay un arrepentimiento y hay un perdón y hay un Salvador. Y hay una sangre que fue derramada para el perdón de tus pecados, que no lo puedes hacer por ti mismo, ni lo puedes comprar con nada, menos con el orgullo y la soberbia. Eso es anticristo, es rebeldía contra Dios. Pero Jesús nos muestra otro camino, el de la entrega, el servicio y la obediencia. Es lo único que nos enseña Jesús. ¿Usted ha visto que Jesús haya dicho otra cosa? Con esto voy cerrando. Le dijo: yo no digo lo que yo quiero decir, yo solamente digo lo que el Padre me dice hacer. O digo: no, es que yo ando aquí haciendo lo que yo quiero, y este ratito es también para hacer lo que yo quiero. No. Y todavía los discípulos: oye, ¿y cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y Él les dice: ¿cuánto tiempo tengo con ustedes que no han visto al Padre? Wow, maravilloso Jesús. La humildad de Jesús se revela en su renuncia voluntaria. Filipenses 2:6 dice: declara que Jesús existía en forma de Dios, pero no se aferró a sus privilegios divinos. No dejó de ser Dios tampoco, pero puso a un lado su gloria para caminar entre nosotros. La palabra despojarse, hermanos, implica vaciarse de prerrogativas, no de naturaleza divina. Jesús renunció a lo que legítimamente era suyo. Jesús renunció a eso para cumplir la misión del Padre. Por eso dijo: yo hago lo que el Padre me dice hacer. Era y fue obediente, y ese es nuestro ejemplo máximo. Este acto revela una humanidad incomparable, mientras el corazón humano busca aumentar. Jesús eligió disminuir
mientras el hombre quiere subir. Jesús bajó, su renuncia no fue pérdida, sino amor en acción. Él puso su amor en acción. No solamente Dios dijo en Juan 3:16, no solamente dijo, yo amo a toda la humanidad, a toda mi creación. No dijo así. Dice, de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Adelante. Hoy quiero que se lleve un principio espiritual. Yo lo he dicho de otra manera. He dicho que la victoria, he dicho que el éxito durante estos años en la iglesia, el éxito de una persona o de un creyente es el servicio a Dios. Pero también le quiero decir de otra manera, ¿cómo es que comienza el éxito? ¿Cómo es que ese éxito comienza en la vida de un creyente? Renunciando, como lo hizo Jesús. Se despojó de quién? De sí mismo. Ahí empieza tu éxito como ser humano, como hijo de Dios. Cuando tú renuncias a ti, ¿qué se va? El orgullo y la soberbia. Y entra en ti y te puedes poner el yugo con Jesús. Y entonces Él traerá reposo a tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Adelante.
entre lo que hacemos y lo que somos. Proverbios 4:23 nos habla de eso. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Salomón, rey de Israel, un rey sabio, la persona más sabia que ha existido, nos instruye en uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana: la condición de nuestro corazón. Y dice que esa condición de nuestro corazón afecta a lo que somos. Cómo nos sentimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo vivimos. Pero hay una respuesta siempre para que Jesús muestre ese camino, esa verdad a nuestra vida. Y tú conmigo puedes decir hoy: puedo confiar en la paz de Jesús en todo momento. Gracias, Señor. ¿Por qué? Hay personas muy sensibles a sentirse rechazadas, traicionadas, no aceptadas, no amadas. Y esas personas protegen sus emociones para no ser dañados, para no ser afectados. Por eso se protegen y dicen: a mí nunca más nadie me va a rechazar. Y se colocan una máscara. ¿Y saben qué dicen? Estoy bien, con una sonrisa. Si un conflicto surge, prefiere retirarse e ignorar, en lugar de enfrentar y abordar el problema. Eso es lo que evita esa persona. Pero en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, como le habló a Filipos, en manera de ánimo, en manera de sanidad espiritual, en manera de obediencia y de humildad, les habló de Cristo. Y les dijo también en el 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La iglesia de Filipo era obediente. Dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él estaba escribiendo esta carta desde la cárcel, pero el apóstol Pablo estuvo ahí y formó esa iglesia. Ocupaos, estaba hablando al Espíritu, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuidar nuestra salvación nos invita el apóstol Pablo, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa.
en medio de la cual resplandecéis como luminares o luminarias en el mundo. ¿Qué hay que hacer para hacer eso? Asidos, agarrados, llenados de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos se gozan con la instrucción del apóstol Pablo a la iglesia? Eso es para nosotros, para la iglesia, que es una iglesia obediente, una iglesia preocupada, cuidando que su salvación con temor y temblor, no confiada en las cosas, sino siendo obediente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dáselo bien fuerte, si es para Dios. Rey de reyes y Señor de señores, el principio y el final, Alfa y la Omega. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Exaltamos tu santo nombre, solo tú eres digno de alabanza y de adoración. El poder y la gloria es tuya, Señor. Nos vamos a ir de este lugar, mas no de tu presencia, amado Dios. Gracias, Señor, por tu mensaje. Que nos ilumine y seamos luminarias esta semana y desde hoy y para siempre. Que tú pones tanto el querer como el hacer, Señor. Y no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y para que estemos irreprensibles. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en lo que nos corresponde hacer. Tú ya hiciste lo tuyo. Ayúdanos en lo que nos corresponde hacer. Leer la Biblia, ser hallado como un siervo fiel. Oh Padre glorioso, Ser obediente a Jesús, caminar en la verdad conforme a la instrucción del Espíritu Santo. Ahí está la ayuda. Ahí está a flor de la Biblia. Si tú lo lees, si tú lo recibes, Dios produce tanto el querer como el hacer. No equivoquemos la ayuda. Es lo que nos pertenece hacer. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y Él ya entregó a su Hijo. Y ahora nos corresponde recibir su amor y entregar nuestro amor a Él. Solo a Él. Aleluya. Nos vamos a ir de este lugar, mas no de tu presencia, amado Dios. Bendice cada familia. La iglesia en camino, comunidad cristiana, Señor, y que este mensaje sea guardado como un tesoro. Gracias, Señor, por tu manifestación en este lugar. Tu presencia es maravillosa en este lugar, porque donde dos o más se reúnen, tú estás aquí, Señor, y estás para hacer grandes cosas. Cuando clamamos a ti, Señor, grandes cosas ocultas, mayores, que tú nos mostrarás. En el nombre de Jesús, recibe la bendición. Estamos despedidos.